Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Muy buenos días para cada uno de ustedes. Nuevamente le estamos obsequiando el contenido del libro complementario de nuestra escuela sabática titulado El fuego refinador, Dios obra para nuestro bien en todas las cosas, con el autor Gavin Anthony. Estaremos entregándoles en esta semana, en dos partes, tanto hoy lunes como el día jueves, si Dios lo permite, el capítulo número 5 titulado Calor Extremo. Hay un texto que resume el capítulo que está en Isaías, capítulo 53, versículo 10, por la Nueva Versión Internacional. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Era lunes 15 por la mañana. Terribles motines raciales explotaron alrededor de nuestra casa y en todo Colombo, la capital de Sri Lanka. En la carretera que pasa al lado del complejo habitacional y de oficina de nuestra misión, el espectáculo era aterrador. Muchos vieron cómo partieron en varios pedazos a machetazos a un anciano de 70 años. El mismo día, uno de mis amigos vio que un gran grupo de gente era obligada a saltar desde techos y azoteas hacia enormes fogatas encendidas en las calles. Otro amigo se escondió con su familia en el baño mientras la multitud entraba en su casa y destrozaba todo lo que hallaba. Escaparon milagrosamente. Al otro lado de la ciudad vivía un pastor llamado Devadas, nombre que significa siervo de Dios. Era miembro de la minoría racial, así que él y su familia se convirtieron instantáneamente en objetivos de guerra. La multitud sabía dónde vivía Devadas y se dirigió hacia su casa. Devadas también estaba en la calle y, sabiendo lo que iba a ocurrir, corrió hacia su casa. Dejando a un lado la calle principal, tomó un callejón que se abría a un patio amurallado que unía dos casas. Él y su esposa embarazada vivían en una de las casas y la dueña de ambas casas, que le rentaba una, vivía en la otra. Como ella era miembro de la mayoría racial, se sentía segura, así que les suplicaron que los escondiera. Ella los llevó rápidamente hacia su casa y los escondió bajo una cama. Acababan de esconderse cuando llegó la multitud y empezaron a gritarle que saliera de su casa. La dueña de la casa le suplicó a la multitud que no dañara su propiedad, así que en vez de observar a la multitud derribar la puerta, la abrió con su llave. La multitud entró como una inundación, pero como no encontraron a Devadas con su familia, comenzaron a saquear la casa. La motocicleta de Devadas, que usaba para su trabajo pastoral, estaba estacionada frente a la puerta. Alguien estaba a punto de agarrarla cuando otro de la multitud gritó que había una máquina de coser nueva sobre la mesa y que mejor deberían tomarla porque era más fácil de llevar. Momentos más tarde, la multitud se fue. Cuando la multitud se retiró, la dueña de la casa volvió y Devadas y su familia salieron de debajo de la cama. Me siento muy contenta porque su motocicleta se salvó, comenzó diciendo la dueña de la casa, pero siento decirles que la máquina de coser nueva se la llevaron. Devadas y su esposa se miraron sorprendidos. ¿Máquina de coser?, preguntaron. Nosotros no tenemos máquina de coser. Oh sí, dijo la dueña de casa con sorpresa. Yo la vi puesta sobre la mesa del comedor. Pero no, ellos no poseían una máquina de coser. Esta se ha convertido en mi historia favorita. Cada vez que pienso en ello, me lleno de gratitud por la bondad de Dios. Y entre paréntesis da esta idea. Aunque mi padre siempre se ha preguntado si los ángeles les devolvieron la máquina de coser. Cierre paréntesis. Pero, ¿puedes imaginarte cómo se sintieron Devadas y su esposa? ¿Imaginas cómo se sintieron cuando quedaron atrapados al final del callejón
y luego bajo una cama mientras una violenta multitud los buscaba en su casa para matarlos? ¿Puedes imaginarte, por lo tanto, cómo se sintieron cuando se dieron cuenta de que Dios había enviado a su ángel a protegerlos? ¿Puedes imaginarte cómo impactó esa experiencia en su relación con Dios y su ministerio durante el resto de su vida? Pero, antes de aquellos sentimientos de gozo y gratitud, experimentaron muchas horas de terror. Puede ser que el crisol de Dios se vuelva muy ardiente. El oro es un metal blando, pero aún se necesita que el calor se eleve a 1064 grados centígrados antes de fundirse. Si quieres separar el oro de la escoria, lo puro de lo impuro, el crisol debe estar muy caliente. Por supuesto, los ángeles que intervinieron en la historia de Dévadas podrían haber cegado a la multitud para que no encontrara la entrada de la casa. Podrían haber arreglado las cosas para que Dévadas y su esposa estuvieran fuera de la ciudad aquel lunes por la tarde. Pero Dios permitió que escucharan a la multitud aullar y pisar el suelo a escasos metros de distancia mientras ellos temblaban bajo la cama. Elevando la temperatura. Para la mayoría de nuestras preguntas, tendremos que esperar hasta que lleguemos al cielo para que Dios nos diga por qué obró como lo hizo. Pero una cosa es clara, Dios no permite experimentar grandes presiones en el crisol porque anda en busca de personas que tengan un carácter semejante al de Cristo y que estén dispuestas a servir. A.W. Tozer ciertamente creía esto acerca del servicio. Él declaró en cierta ocasión que es muy dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre hasta que lo haya hecho sufrir profundamente. Alan Redpath enfatiza esta idea al decir que cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma a una persona imposible y la tritura. Pero, ¿usa Dios su crisol para moler a las personas? Es obvio que Isaías creía que así era cuando habló de la venida del Mesías, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Isaías 53:10. Es posible que pienses que el de Jesús fue un caso especial, pero la Biblia registra muchos ejemplos en los que se ve a Dios poner a sus amados hijos en crisoles extremadamente calientes y todavía eleva los grados de calor. Considera las siguientes razones por las que sube los grados del calor del crisol de su pueblo, poniéndolo así bajo presiones extremas. Razón número 1. Para mostrar la fidelidad de su pueblo como ejemplo y aliento para otros. Cuando pensamos en sufrimientos extremos en la Biblia, nuestra mente inmediatamente se vuelve hacia Job. Si alguien ha sufrido en la vida, ese fue Job. Pero, ¿recuerdas cómo comienza la historia? Cuando Satanás vino a visitar a Dios, el Señor se volvió hacia el enemigo y le hizo una asombrosa pregunta. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Job 1:8. Un momento, por favor. ¿Qué dijo Dios? No fue Satanás quien llamó la atención de Dios sobre Job. Mientras Job andaba en la tierra, cumpliendo los deberes de la vida, Dios se volvió a Satanás, le señaló a Job y dijo: ¿Puedes ver a Job allá abajo? Satanás respondió rápidamente: Job te sirve porque le conviene. Le ha ido bien, tú lo has rodeado con tu protección. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Dios le contestó a Satanás: Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le ponga las manos encima. Job 1, 11 y 12. Puedes leer la historia en el libro de Job. Primero, unos bandidos sabeos le roban todos sus bueyes y sus asnos. Después, el fuego destruye a sus ovejas.
Luego, una partida de asaltantes caldeos le roba sus camellos. Esto fue devastador, pero no tanto como la noticia de que todos sus hijos y sus hijas habían muerto en una fiesta. Señor, esto es demasiado doloroso para soportarlo, debió de haber pensado Job. Pero lo peor estaba por venir. Job fue infectado con unas dolorosas llagas. Y luego tenemos a su esposa y a un grupo de amigos que no eran muy buenos para consolar y ayudar. Le dijo su esposa: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Pero, bajo los múltiples ataques de Satanás, Job no maldijo a Dios. Se mantuvo fiel hasta el final. Como consecuencia, la fidelidad de Job ha inspirado y alentado a millones de hijos de Dios durante miles de años. Razón número 2. Para lograr una gran transformación en un corto periodo de tiempo. En el capítulo 1 consideramos el sufrimiento de José. Desde muy temprano en su vida hay un interesante ejemplo de cómo usa Dios un crisol muy caliente para producir una dramática transformación en un tiempo muy corto. Elena de White revela que en los primeros años de la vida de José, las pocas sabias acciones de su padre le habían producido significativos defectos de carácter que necesitaban corrección. Dios logró transformar aquellos defectos personales mediante la dura prueba de ser lanzado en la cisterna y luego vendido como esclavo por sus hermanos. El periodo de transformación de la vida de José fue muy breve. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad e indulgencia. La experiencia de ese día fue el punto de inflexión en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado en un hombre reflexivo, valiente y dueño de sí mismo. Un breve pero intenso tiempo en el crisol fue un paso esencial en el camino que llevó a José a convertirse en gobernante de Egipto y en salvador de su pueblo. Razón número 3. Para imprimir en nosotros verdades que debemos enseñar después a los demás. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Luego dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Hagamos un análisis de esta conversación. ¿Le pidió Dios en realidad a Abraham que matara a su hijo? Sí, lo hizo. ¿Se proponía a Dios en realidad que él matara a su hijo? Bueno, realmente no. ¿Sabía Abraham que en realidad Dios no quería que matara a su hijo? No, no lo sabía. Y ese es el punto en cuestión. Dios estaba calentando el crisol al rojo vivo, a fin de que Abraham experimentara plenamente la angustia de sacrificar a su hijo único. Esta prueba ocurrió en un tiempo específico calculado para causar el máximo impacto, porque Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar de la ansiedad y el trajín. ¿Qué se proponía Dios entonces? Dominado por la duda y la angustia,
se postró de hinojos y oró como nunca lo había hecho antes, por alguna confirmación de la orden, si debía llevar a cabo o no ese terrible deber. Recordó a los ángeles que se le enviaron. Fue al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos otra vez y allí recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Jesús les recordó esta experiencia de Abraham a sus discípulos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Abraham vio el sacrificio de Jesús porque experimentó un evento similar. Pero fue porque Dios aumentó la presión que la prueba de la fe de Abraham pudo tener un eco tan fuerte y tan claro a lo largo de toda la historia, mientras transmitía a su familia el significado del gran sacrificio que Dios haría para salvarlos. Razón número 4. Para recordarnos nuestra completa dependencia de Él. Pablo identifica claramente el propósito de sus sufrimientos en su segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, los versículos 1, 8 y 9, dice así: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pocos capítulos más adelante, Pablo nos da una larga lista de lo que le ocurrió. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en alta mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Segunda de Corintios 11, 24 al 29. Pablo veía con claridad un propósito divino detrás de las abrumadoras circunstancias en que se encontraron él y sus asociados. Veía las presiones como un llamado a lograr una completa dependencia de Dios, y que esa dependencia daba poder a su ministerio. Como les dijo Pablo a los Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Segunda a los Corintios 2, 1 al 5. Hasta aquí, queridos amigos,
hemos visto 4 de las razones sobre entrar en el crisol de Dios. Estamos compartiéndote el libro complementario de este trimestre, escrito por Gavin Anthony, El fuego refinador. Les dejamos la primera parte del capítulo número 5, titulado Calor extremo. Que Dios te bendiga ricamente y nos encontramos el jueves, si Dios lo permite.